una música que también tiene que ver con nuestro profundo país. Es una música con tonalidad del altiplano y allí escuchábamos música también boliviana y en esto de que nos han puesto las fronteras, nos han separado y bueno, y me suena el celular. Este, y decía que a los efectos del... No sé cómo apagar el celular, hoy pude. A los efectos de estas divisiones que han hecho los que nos han conquistado, crearon las fronteras y han separado. A mí me gusta andar por mi país y en aquellas zonas del norte vemos que esas regiones tienen que ver, pero sin embargo hay una frontera que dice que de un lado es Bolivia y que del otro lado es la Argentina. Esto fue la división del mundo. Días pasados hablaba la presidenta sobre que hay un nuevo orden mundial, parece ser, y hay una nueva forma para establecer el trabajo. Ella decía de que las potencias poderosas están pretendiendo que nosotros seamos, como siempre lo fuimos, proveedores de materias primas y ellos nos mandan después los productos con valor agregado. Y es llamativo que esto diga la presidenta cuando ayer a través de un decreto entrega uno de nuestros insumos básicos, como es el petróleo, a la empresa Chevron. Una empresa que a la vez está condenada por un país hermano, como es la justicia de Ecuador, por el desastre ambiental que produjo allí. Para esto también debemos aclarar que hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, una Corte Suprema que todos se ocupan en estos tiempos de campaña de decir que es una Corte ejemplar, donde hizo caso omiso a ese pedido y a esa condena que hizo la justicia ecuatoriana. Contradicciones sí las hay entre los dichos y los hechos. Pero bueno, ahora vamos a entrevistar a Jorge Núñez, alguien que anoche muy tarde nos llamó diciendo que iba a estar aquí presente con la señora Vilma Ripoll, pero bueno, vino él solo. ¿Qué pasó, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te pido mil disculpas, Antonio, pero sí nos comprometemos a traértela a que pueda charlar con vos. Está en este momento en una conferencia de prensa en Morón y como hubo un hecho también, donde en esta semana que ocurrió en Merlo, digamos, donde algunos muchachos de OTACE, digamos, nos quemaron unos afiches y unos volantes mientras los compañeros los repartían. Sufrimos una patoteada de ese tipo y bueno, y entonces se generó un hecho donde tuvo que quedarse ahí, pero cuando quieras la tenés acá. OTACE quemó solo los volantes o también... Por suerte por ahora quemó solo los volantes, pero también esos intentos de tratar de que no aparezcamos, o sea, ya sabe que por lo menos con nosotros eso no corre, ya lo hizo muchos intentos y siempre fracasó y bueno, en esta va a ser una vez. Bien, bueno Jorge, sos candidato aquí en Ituzaingó a concejal en el segundo lugar de la lista de, ¿cómo se llama el frente? Podemos. Bien, ¿cuáles son las propuestas, Jorge, de caso de llegar a la concejalía para Ituzaingó? Mira, nuestra primera preocupación en este momento es el transporte. O sea, necesitamos recuperar el tren y necesitamos que el Consejo Deliberante también se ponga a la cabeza de la exigencia que el transporte funcione. Por supuesto que no depende solo del Consejo Deliberante de Ituzaingó, pero la verdad que el problema del tren ya no es solo viajar, o sea, es el riesgo en el que se está poniendo a los vecinos también cuando se viaja. Entonces, creemos nosotros que esto es un primer tema que tenemos que darle máxima prioridad. Junto con eso, por supuesto, son a las discusiones que todos los candidatos hablamos y demás sobre los problemas que hay para el acceso de la salud, la destrucción de la misma y también el deterioro y casi la inexistente formación que existe hoy en la escuela pública. Pero para eso nosotros queremos ser concretos, o sea, tanto en la provincia de Buenos Aires nuestros candidatos a diputados, hicimos un compromiso todos, los candidatos a diputados de Podemos con los candidatos a diputados provinciales, a senadores y también los concejales, donde nuestra primera propuesta va a ser que todos los funcionarios, todos, nos tengamos que atender en el hospital público, mandar a nuestros hijos a la escuela pública. O sea, si no va a haber inversión y va a seguir el deterioro, vamos a garantizar junto con los vecinos que nos tengamos que atender ahí.
Y si no, bueno, van a tener que darle cuenta a todos los vecinos de la provincia, porque la verdad que campaña tras campaña y demás, se viene hablando del deterioro, que todo el mundo promete mejoras y todo lo demás, y esto sigue para atrás y es grave, ya no va más. Entonces hay que agarrar el toro por las astas y bueno, y empezar a comprometerlos de esa manera. Pero te quería contar un poco, vos me preguntabas recién, o sea, cómo nos llamamos, o sea, el Podemos es nuevo, tiene 15 días, ¿no es cierto? O sea, el problema es que lo que no somos nuevos somos los integrantes de Podemos, donde están los dirigentes de la zona y de toda la provincia de Buenos Aires, de la CTA que conduce el compañero Pablo Micheli, están los compañeros de la corriente clasista y combativa, a mí también me suena el celular, ¿no? Está bien. Que están en las listas, estamos nosotros desde el MST, o sea, encabeza el frente Marta Maffei, diputada durante estos años que impulsó la defensa del medio ambiente, inclusive muchos no lo saben, pero también es autora de la ley de glaciares y demás, o sea, cuando fue dirigente del gremio docente, encabezó la lucha contra el gobierno menemista, muchos la reconocen por la carpa blanca, digamos. En la tercera sección electoral, como primer candidata a diputada, está Vilma Ripoll, una incansable luchadora de toda la vida, también es diputada de la ciudad. Estamos muy contentos con un frente donde confluyó todo Proyecto Sur prácticamente, organizadamente, y de la provincia de Buenos Aires, el oficial, por no coincidir con el frente que hizo Solanas en la capital, y participan y apoyan a las listas de Podemos. O sea, es decir, somos la confluencia de lo que era el espacio de Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, que lo integrábamos nosotros también como MST, y el sector que no quiso seguir en alianza con los radicales de lo que era el FAP, digamos. O sea, entonces nos parece que es un frente que muy interesante, porque no es un frente improvisado. Yo dije hace un ratito que hace 15, 20 días que se conformó, pero la verdad que venimos trabajando hace 4 años juntos, todos los que lo integramos. O sea, en otro ámbito, trabajando con la problemática de los vecinos, la problemática de los trabajadores, tenemos eso, por eso nos resultó difícil acordar un programa, porque venimos discutiendo propuestas y programas hace 4 años, o sea, y logramos equipos de trabajo en cada lugar interesantes, digamos. Algunos sectores todavía no nos conocíamos, por ejemplo, no estábamos trabajando juntos, inclusive acá en el distrito, donde trabajamos con sectores con sectores que integran la lista y todo de Podemos, y con otros nos empezamos a conocer en los últimos tiempos, pero llevando muchas coincidencias y muchas propuestas en común en defensa de los vecinos. Muy bien. En el orden distrital es realmente lamentable quien llevan a ustedes como primer candidato, un hombre que está vinculado a una causa que no está cerrada, pero bueno, se ve que ha quedado cajoneada, que es la causa por los ñoquis, que bueno, hace algunos años produjo mucho revuelo en Ituzaingó. ¿Por qué razón ustedes, con la trayectoria que tienen, con la coherencia que me consta a mí y con la honestidad que tienen como personas y como candidatos, hacen acuerdos con personajes como el que te acabo de nombrar? No, nuestro primer candidato acá en Ituzaingó es Ángel Torres. Nosotros, sobre la causa a la que vos te referís, en realidad el que involucra es al intendente y a todo su sector, o sea, que es el que la cajonea y demás. O sea, ojalá no se cajonee para que se aclare esta situación. O sea, Ángel Torres viene manifestando, e inclusive su dirigente principal, que es Víctor de Genaro, que él justamente es inocente, y el gran problema que él manifiesta tener es que lo involucra en una causa que no avanza, digamos, o sea, que al revés, o sea, que nosotros queremos que avance, y la verdad que en esto uno también, yo Ángel Torres, la verdad,
lo conozco muy poco, digamos, ahora estamos trabajando más juntos, nos estamos empezando a conocer, pero sí conozco bastante a Víctor de Genaro, y él nos dio total tranquilidad de que esto no es así, que vamos a impulsar juntos que siga la causa de la Unión, que porque a nosotros también nos interesa y lo venimos denunciando en otras elecciones, lo hicimos el año pasado, hace 2 años, perdón, con Proyecto Sur, entre tantas cosas que hay que descajonear, ¿no es cierto? Que no es solamente esta causa, que creemos que para nosotros además sería muy importante que se descajonee por esto, pero también es cierto que necesitamos que también se abran otros negocios que hizo el municipio, y que se aclare para todos los vecinos, y bueno, donde esté bien nosotros no vamos a tener ningún problema, pero lo que esté mal se paga en consecuencia. Vamos a salir un poco de esto de las elecciones y pensemos un poco en futuro. Yo veo a través de los años, siempre he sido un militante de base y siempre he pregonado que los acuerdos siempre se hacen por las bases. Lo que ocurre en estos frentes o en estas candidaturas, que generalmente la superestructura hace los acuerdos y eso baja casi verticalmente a todos. Acá en Ituzaingó hay un montón de fuerzas que van separadas, opositoras al gobierno nacional y al gobierno municipal, pero sin embargo, en esa división siempre saca ventaja ese núcleo, que es el que mantiene el oficialismo, por lo cual siguen siendo intendentes, siguen dominando el Consejo Deliberante. Siempre pasa eso, casi es histórico. Cuando antes estuvo juntos, ahora se están separados. Y en el distrito a mí me parece que como somos vecinos del lugar, lo que tenemos que hacer es la inversa. Nos tenemos que juntar abajo, en la base, y eso se lo tenemos que decir a los dirigentes a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Qué opinas al respecto? No, mira, nosotros venimos impulsando la unidad, inclusive por abajo, desde hace bastante tiempo, desde que nos instalamos en el distrito, alrededor de resolver los problemas concretos del municipio, y en eso no tenemos ningún problema. Ahora, somos conscientes también que a veces hay contradicciones entre militantes de otras fuerzas que militan en otros espacios, pero que tienen una conducción que no quieren lo mismo que nosotros. O sea, yo te digo el caso concreto. Hoy, uno puede hablar, inclusive yo conozco candidatos hasta de listas del propio radicalismo y todo, y muchos de ellos son buenas personas. Ahora, el gran problema es el proyecto que tiene la UCR, y eso internamente evita que se avance, porque en definitiva la verdad que no son proyectos muy alternativos al propio intendente Descalzo, digamos. O sea, entonces es sí para ver cómo cambia de manos el poder, o sea, con una impronta más personal de tal o cual sector, y muchas veces hasta se hacen las listas en función de esto. Ojo, los campeones de esto es el propio PJ, ¿no es cierto? O sea, el propio PJ en esto no hay ningún prurito, digamos. O sea, ustedes ven a Massa hoy, digamos, para hablar de la provincia de Buenos Aires y lo que los vecinos por ahí más acceso a conocer tienen, Massa podría haber sido el candidato de Cristina. ¿Qué diferencia hay? ¿En qué proyecto? Y sin embargo, Cristina no lo eligió y Massa cambia el barco. ¿Por qué? Porque también está viviendo un proceso donde el kirchnerismo se está desenmascarando. Vos hablabas bien hace un ratito de lo que pasó ayer con Chevron, digamos. O sea, Chevron y Milani son un símbolo también de un gobierno kirchnerista que habla mucho de derechos humanos, que habla de estatizaciones y nos tira por la cabeza todas estas cuestiones, cuando en realidad las únicas estatizaciones que hace cuando está destruida la empresa, y ahora YPF la vuelve a regalar. Fue bombos y platillos la estatización de YPF, bombos y platillos, y ahora se la vuelve a entregar a una de las peores multinacionales que hay en el mundo, ¿no? Sí, estatización que no fue tal porque se tomó el 51% del paquete accionario y seguimos teniendo socios. Es el 17% del petróleo del país. Claro, pero eso no es estatización, ese es el discurso que utilizó precisamente el oficialismo para hacer creer a la sociedad que se está en un proceso de profundización de los cambios. Me parece que en esto las cartas están echadas, con lo que se termina haciendo ayer a través de un decreto con la firma de este convenio con Chevron. Me parece que ya no hay ninguna duda. Sí, no hay que ir mucho tiempo atrás, hay que ir a
por ejemplo, la posición de John William Cook en la Cámara de Diputados cuando se hicieron los acuerdos con la California en aquellos años, ¿no? Y bueno, parece que la historia se vuelve a repetir, y bueno, alguien dijo una vez que cuando la historia se vuelve a repetir, se repite como catástrofe. Y me parece que esto es lo que está ocurriendo. A mí me interesan más las propuestas que pueden hacerse. Vos mencionabas a la Unión Cívica Radical, que está en algún tipo de acuerdo con lo que fue el FAP, o ahora se llama Frente Progresista Cívico y Social. Y a mí me parece que en esto es un buen momento para que la Unión Cívica Radical al menos se pronuncie claramente, más allá de las crisis políticas y partidarias que hay, porque también es cierto, hay una crisis de partidos políticos enorme, y porque no se discute ideológicamente. Y entonces, pero parece que esto a nadie le importa. O sea, por un lado vemos candidatos surgidos de la nada, como nombraste a Sergio Massa, que dice que ante cada agravio va a responder con una propuesta, y la verdad es que parece que nadie lo ha agraviado todavía, porque parece propuestas parece yo no que he no, escuchado. Y anoche mismo veía un programa televisivo, las entrevistas que hace Fantino. Ayer lo tenía a Martín Insaurralde en la mesa, y la verdad que si uno escucha o ve ese programa, con todo respeto, digo, porque a mí no me gusta hablar mal de los colegas, pero fue bastante boba la entrevista. Uno lo escucha a Insaurralde y dice, este muchacho le falta un campo. Fíjate vos, yo casi ya digo que a veces me siento viejo, porque nombraba a John William Cook, ¿no? Que más allá que uno coincida o no, hombres que tenían desde la oralidad capacidades que uno se podía quedar horas escuchándolo, o a Rodolfo Ortega Peña, quien conocí, o a Silvio Frondizi, gente que realmente planteaba un cambio en la Argentina. Se hablaba de revolución en aquel momento. ¿A dónde llegamos? O sea, creo que todavía esa crisis política, de capacidades políticas, está siguiendo cuesta abajo. Todavía no llegamos al fondo. Me parece que todavía no llegamos al fondo. No, y te cuento una cosa, te doy un ejemplo. Como muestras vale un botón, digamos, mi abuelita me decía siempre, ¿no? Por ejemplo, en el país parece que la Dalit contra la corrupción se llama Elisa Carrió, ¿no es cierto? Es así. Parece que es la que viene manteniendo las denuncias, todo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que Elisa Carrió no le dice al país? Y esto es muy importante. Que la corrupción no se trata de individuos, que el sistema político en la Argentina está funcionando en base a la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? No hay compra de ningún insumo para el Estado, no hay el funcionamiento. Ahora estaba leyendo los diarios y parece que ahora vamos a comprarle todo el sistema de frenos a China, ¿no es cierto? O sea, vamos a seguir comprando a China, un gobierno nacional y popular. Ahora, no hay nada se mueve si no queda un pedazo de ese dinero para el Estado, el partido político que lo detenta y demás cuestiones. Pero esto es muy profundo, porque el problema es que si no nos vamos a encontrar gobierno tras gobierno hablando de tal corrupto o de tal otro. Y está bien que los corruptos vayan presos. Ahora, es más, no solo está bien, es necesario, porque eso después no ocurre. Pero no ocurre porque el sistema funciona en base a esa corrupción. Y yo lo digo porque no decir esto es hacer creer que el problema del corrupto es solo Jaime, o el prófugo de la justicia. Y entonces, esto es mentira. Porque si no, fíjense, Milani, o sea, 12.000 pesos declarados de sueldo por mes y la mansión que tiene. Pero no me quiero extender en esto, pero sí quiero precisar este punto. Algún día lo desarrollaremos, seguramente después de la campaña. Sin ninguna duda, porque ya llegamos al final del programa. Pero también nos dejaba de mencionar, porque queremos escuchar su voz, está con nosotros Mario Beijón, un compañero que se ha tomado el trabajo de levantarse más temprano. Yo sé que él se acuesta muy tarde y venir aquí al programa. Y está filmando esto. Y Mario, me gustaría que para el cierre de este programa, porque ya estamos pasadito del tiempo, vos hagas una última pregunta o reflexión o lo que quieras. Mira, las preguntas las hiciste bien vos y fueron contestadas realmente con mucho tino por parte del entrevistado, dejando algo para los vecinos comunes. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que analizar? Ustedes estaban hablando casualmente de algo importante
que se dio en un programa de Fantino. No tengo nada contra Fantino, respeto a todos los compañeros de trabajo, pero el programa de Fantino no es político. Y Fantino será un hombre muy capaz, pero no tiene focalizada una pregunta que tendría que ser la que a los televidentes nos sirva. Y lo hace tipo show, tipo Bataclana, y ahí quiero ser bastante hiriente en el término. Y parece como que la mayoría de los funcionarios con grandes responsabilidades van a los programas de Bataclana y tratan de evadir los programas donde se puede hacer un planteo más serio y obviamente una discusión más seria. Y lo que hablabas vos con respecto a esto de la corrupción, lamento estar totalmente de acuerdo contigo. Yo también lamento. Y lo lamento mucho, y me parece que esto es lo que nos dejó esta entrevista. Pensar un poquito, no voy a hablar a nivel nacional, pensar dentro del ámbito local, qué tenemos que pensar para nuestro distrito, para después decir qué opción tengo para votar. Y lo hacemos todo al revés. Ojalá que nos dé el tiempo para que vos sigas haciendo este tipo de notas y que a alguno de nosotros se nos despierte el hilo de pensar qué queremos para el distrito y qué viabilidades puede haber. Gracias por la invitación. No, gracias por tu presencia, gracias Jorge. Y bueno, como final de signos estás como número 2, candidato a concejal. Soy candidato a concejal por la lista de Podemos en el distrito, que encabeza en la lista de diputados nacional a Marta Maffei, Juan Carlos Alderete y Guillermo Paganini, médicos, enfermeros, luchadores de toda la provincia de Buenos Aires. Y Vilma Ripoll por la tercera como candidata a diputada. Que la seguimos esperando aquí y será bienvenida. Muchísimas Muy bien, gracias, amigos. Gracias a todos, gracias aquí al operador. Ahí está llegando Fabián Santucho y sigue con nosotros en el dial, claro, Luis Alfonso con su programa La Radio, Voz y la Música. Nos encontramos el viernes. Gracias.